Bueno, en primer lugar, gracias por la convocatoria, por la invitación. Felicito la iniciativa también de abordar esos temas y creo que son además bastante pertinentes y oportunos dado el contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Más allá del proceso electoral en el que estamos y los resultados que puedan haber, eh, creo que el iniciar una nueva gestión gubernamental plantea una serie de escenarios, de retos, de desafíos y también de oportunidades en donde podemos desplegar una serie de iniciativas, medidas, propuestas, y creo que el diálogo en torno a estos temas y sobre todo a estas preguntas que también se han planteado me parece bastante significativo e importante, ¿no? Bueno, no tengo una presentación en sí, pero sí le he dado algunas vueltas a esas tres preguntas orientadoras, así que voy a ir una por una, también partiendo un poco de lo que he podido ver en mi experiencia, ¿no? Yo tengo un poco más de 10, 12 años en el sector público y me ha tocado estar sobre todo en poder ejecutivo, sinceramente. Pero inclusive el poder ejecutivo no es un ente monolítico. De hecho, bueno, yo soy de formación politólogo y también abogado, y hay distintas teorías o aproximaciones en las cuales en algunas de ellas ni siquiera el poder ejecutivo, sino todo el Estado se ve como un ente monolítico, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Creo que todos tenemos claro también con la experiencia de los últimos años que el Estado no es un ente monolítico, ni siquiera el Poder Ejecutivo es un ente monolítico. Hay distintas visiones, hay distintos intereses en el sentido más amplio del término, no necesariamente intereses con un sentido o una carga negativa. Pueden haber intereses positivos, ¿no? Agendas distintas. Pero a lo que voy es eso. Hay distintos elementos y distintas variables en juego cuando uno eh, se desempeña en el sector público y en distintas entidades. A mí me ha tocado estar dentro del Poder Ejecutivo, tanto del lado de un ministerio, por ejemplo, como me sucede actualmente, el ministerio ejecuta tal cual, como también de alguna entidad que ha sido rectora de un sistema administrativo, específicamente CEPLAN, ¿no? CEPLAN básicamente no ejecuta, no tiene inversiones, no tiene una intervención directa hacia el ciudadano o hacia los territorios. Su rol es básicamente acompañar a entidades públicas, dar asistencia técnica, asesoramiento, e inclusive dentro de ese contexto, cada entidad tiene un rol distinto, tiene intereses, agendas distintas, y es muy interesante cómo se da esta dinámica, ¿no? Entonces, entrando a la primera pregunta, ¿cómo se entiende y se implementa la innovación pública dentro del Estado, ¿no? Y algunos ejemplos concretos de transformación institucional o mejora de servicios. Bueno, yo quería empezar señalando que justo ayer salió una norma, un decreto supremo, ¿no? En donde introduce una definición de lo que es la innovación pública, que ya de hecho ya habían definiciones, pero esta norma que ha salido ayer es bastante importante porque lo que hace es una modificatoria del decreto supremo 123/2018 PCM, que no es una norma cualquiera, es el reglamento de un sistema administrativo, el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Y en esta modificatoria, justo en su artículo 7, introduce ya una definición, innovación de lo que es la innovación pública. Y más allá de las definiciones normativas o institucionales, hay algunos elementos ahí que sí quisiera destacar. Voy a leer muy brevemente parte de lo que es la definición o de lo que está en esta norma. O sea, se define la innovación pública o se señala que la innovación pública tiene como propósito resolver problemas públicos mediante la implementación de nuevas soluciones o mejoras significativas que generan valor centrado en las personas. Y bueno, para ello las entidades públicas gestionan la innovación con estrategias que incluyen generar incentivos, promover procesos experimentales seguros, inclusivos, iterativos, basados en evidencia, coherentes con distintos instrumentos de gestión y colaborativos con actores gubernamentales y no gubernamentales, que permiten comprender la experiencia de las personas para definir y resolver desafíos públicos. Es una definición un poco extensa, compleja, pero hay algunos elementos que son centrales y que creo que es lo que podemos ir conversando, ¿no? Eh,
De hecho, la definición recoge varios elementos que están en la literatura sobre lo que es innovación. Yo empezaría con dos o tres ideas centrales. Primero, que está pensado como una solución o como una medida o una intervención que busca atender algo. ¿Qué cosa es ese algo? Son problemas públicos. Tenemos diversidad de instrumentos para atender problemas públicos en el sector público. Problema público, también hay bastantes definiciones en la literatura, pero un problema público en esencia es una situación indeseada por la sociedad que tiene impactos negativos en el bienestar, en el ejercicio de los derechos y que normalmente no puede ser solucionada solamente con la intervención de los particulares, de los privados, ¿no? Ejemplos, podemos tener muchos, el transporte público, por ejemplo. Si dejamos la solución enteramente al mercado, que es algo que en realidad hemos hecho desde hace algunas décadas, tenemos el resultado que vemos ahora, por lo menos en Lima y en otras ciudades del interior del país. Es un problema público que no puede ser solucionado solamente por el mercado. Lo mismo sucede con el tema de salud infantil, por ejemplo, desnutrición crónica, anemia. Es un problema público, una situación indeseada, tiene impactos en el bienestar y no puede ser solucionado, no ha logrado ser solucionado por los particulares, por los privados. Y así, hay una serie de, cada uno en su propia experiencia puede identificar problemas públicos. Pero creo que esa es una idea inicial de lo que busca atender la innovación, ¿no? Resolver un problema público de este tipo. Porque claro, soluciones más convencionales tal vez no han logrado atender ese problema en la medida en lo que se buscaba. Y por ello es que se buscan nuevas soluciones o mejoras, no mejoras mínimas, sino significativas en el bienestar de las personas. Y una idea adicional y que está en esa definición y que creo que es también parte del corazón es que generen valor centrado en las personas. Eso es lo que en literatura y bueno, ya también está un poco institucionalizado, es lo que llamamos valor público, ¿no? Esto de generar cambios en las condiciones de vida de las personas, en el entorno, en la sociedad. Valor público o valor centrado en las personas. Esto en contraposición a visiones más tradicionales, y bueno, de décadas anteriores en las cuales el Estado, la administración pública actuaba para cumplir una función, para cumplir un mandato, para cumplir un proceso, pero no se centraba tanto en los resultados, ¿no? Se centraba en la forma, en el procedimiento, en las etapas, en los pasos, no en el resultado. Y el resultado debe estar sobre todo orientado a generar estos cambios en, en, en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y esto del valor público también se plantea como un contraste con lo que, por ejemplo, hacen las empresas o el sector privado, ¿no? Que generan valor, utilidad. Claro, en el sector privado uno no cumple con todas las etapas del proceso solamente por cumplirlas. Lo que busca es generar una utilidad, una ganancia. En el sector público, en la administración pública, un símil, o bueno, no es generar una utilidad económica, sino en todo caso un cambio en las condiciones de vida o una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, algunos elementos allí que en esta definición están, el de valor público, el del problema público, el de buscar nuevas soluciones o mejoras, y otras ideas que están allí, esta idea de la experimentación, ¿no? Y de la iteración, el de estar constantemente viendo esta solución genera resultados o no. Y dos ideas o dos elementos más que yo rescataría son el carácter colaborativo y el trabajo en base a evidencia. Lo colaborativo, esto es algo que se ha trabajado también bastante en lo que es literatura sobre innovación pública y en general sobre nuevos modelos de gestión pública, ¿no? Ya hace buen tiempo que hemos pasado de un paradigma, incluso bueno, paradigma burocrático tradicional o de la nueva gestión pública de finales de los 80, inicios de los 90, a paradigmas de gobernanza en donde no solamente es el Estado, los actores estatales los que tienen una intervención. De hecho, en aquellos escenarios en los cuales el Estado asume el protagonismo o copa el protagonismo y deja de lado a la ciudadanía, los resultados no son del todo positivos.
Pueden haber algunos casos en los cuales sí, pero normalmente la acción única o unilateral del Estado va a tener impactos distintos a los que tendría si incorpora a los actores no estatales o no gubernamentales. Y eso es algo que en la innovación se destaca bastante, ¿no? No limitarlo o no reducirlo a lo que hace el Estado, a las ideas del Estado, a los aportes del Estado, que como les decía, no es un ente monolítico tampoco, ¿no? Dentro del Estado puede haber muchas visiones, pero sobre todo incorporar a la ciudadanía, a, a las organizaciones sociales, a la academia, a los think tanks en general, ¿no? Y esto por una serie de motivos, que van desde reducir el impacto que pueden tener los sesgos, porque la verdad es que todos tenemos sesgos y alguien que está en sector público tiene sus propios sesgos frente a alguien que trabaja desde academia y frente a alguien que trabaja desde organizaciones de base, por ejemplo. Cada uno tiene sus propios sesgos, pero en ese trabajo colaborativo esos sesgos se pueden neutralizar, se pueden ir limando y el resultado puede ser más óptimo. Entonces, por un lado eso, de reducir sesgos, por otro lado el de tener legitimidad, soluciones construidas de manera colaborativa pueden tener un mayor impacto, mejores resultados, eh, y el trabajo en evidencia, ¿no? Esto de siempre documentar, siempre buscar respaldo y siempre estar allí atento a los resultados de lo que uno está testeando, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el marco de la innovación. La evidencia es lo que te va a ayudar a determinar si es que tu solución, tu propuesta innovadora genera o no genera valor público. Y en caso de que sí genere, ver cómo puedo escalar eso y que tenga mejores resultados. Más o menos eso es, digamos, a un nivel más conceptual, lo que yo podría decir. Ahora, me preguntaban tal vez de ejemplos concretos de transformación institucional o mejora de servicios. Sí, yo tengo algunos ejemplos por temas de tiempo, creo que me centraría en uno, que es algo que he visto de más de cerca en los últimos años que estoy en el Ministerio de Justicia. Muy brevemente les comento, por ejemplo, una de las líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Justicia es la protección, la atención de personas defensoras de derechos humanos. Defensores de derechos humanos podemos ser cualquiera de nosotros. El único requisito es que hagamos labores de promoción, de defensa de derechos humanos y que sea una actividad pacífica. Puede ser remunerada, puede ser voluntaria, puede ser de manera ocasional o permanente. No hay mayor distinción en ello. Los únicos requisitos es que uno realice labores de defensa de derechos humanos, defensa, promoción, ¿no? Que sea de carácter pacífico. Y es una definición bien amplia, ¿no? Donde un líder estudiantil, un activista de alguna comunidad o un grupo o colectivo vulnerable, eh, cualquiera puede entrar allí. Muchas veces, por ejemplo, y que son nuestro público usuario más grande, son los líderes de comunidades nativas o indígenas, que defienden los derechos de sus comunidades frente a economías ilícitas y frente también bueno, actores que pueden estar atentando contra sus territorios y contra sus derechos culturales, ¿no? Entonces, no son los únicos, un activista ambiental, defensores de lomas costeras, líderes barriales que se oponen al tráfico de tierras en ciertas zonas del territorio. Cualquiera de ellos es un defensor de derechos humanos. Y de hecho, por esas labores de defensa de derechos humanos, muchas veces se encuentran expuestos a riesgos. Los amenazan mineros ilegales, taladores ilegales, narcotraficantes, delincuentes, crimen organizado, extorsionadores, traficantes de tierras. Cuando se trata de activistas, por ejemplo, LGTBI, también reciben amenazas de colectivos que pueden tener una visión mucho más conservadora o a una agenda antiderechos. En general, están más expuestos a riesgos por ese tipo de labores que desarrollan. Y cuando presentan algún riesgo de ese tipo, lo que hacen es recurrir a nosotros para tramitar, gestionar algún tipo de intervención. Nosotros tenemos un espacio constituido que es un mecanismo intersectorial que aglutina al Ministerio de Justicia y otras 8 entidades del Poder Ejecutivo, pero digamos, eso está creado por norma, está
tiene su respaldo normativo, pero una debilidad que tenía este mecanismo intersectorial es que finalmente las 9 entidades que intervienen son 8 ministerios y de vida, la Comisión Nacional para la Vida y Desarrollo sin Drogas. Y todas son del nivel nacional, del Poder Ejecutivo, todas con sede en Lima, pero muchos de estos riesgos sucedían en territorios, en Ucayali, en Loreto, en Madre de Dios, en Amazonas, en Piura, y eso planteaba un reto, cómo hacer que nuestra intervención llegue a esos espacios. Y una solución, un planteamiento que se hizo y que se ha ido implementando, sin que haya necesariamente un mandato normativo expreso, es empezar a llegar a algunas regiones que presentan alta incidencia de situaciones de riesgo contra defensores de derechos humanos mediante una especie de mesa de trabajo. No teníamos la obligación de hacerlo, no había un mandato de hacerlo en ningún lado, solamente hay un mandato general de que, bueno, coordinar con los gobiernos regionales, con las autoridades regionales, pero lo que se empezó a hacer fue ir a estas regiones donde hay mayores situaciones de riesgo contra defensores de derechos humanos, que son básicamente territorios de selva, y convocar, sentar en una mesa, por un lado, a las autoridades regionales, a los del gobierno regional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, y por otro lado, a organizaciones indígenas o de que representan o asesoran a defensores de derechos humanos. Los convocábamos a una sesión, a una mesa, y se constituía una mesa regional para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Eso empezó como una especie Disculpe de... por la interrupción, pero le quedan Sí, 3 minutos. ok, voy cerrando entonces. Este es un ejemplo que quería mostrar, que es el de cómo sin la necesidad de tener un mandato normativo expreso, pero frente a una problemática, que es cómo llegar a niveles descentralizados, plantea una solución. Eh, se convocó a autoridades y actores de los niveles descentralizados, y allí, en una sesión que se fue institucionalizando poco a poco, desde el año 2021-2022 a la fecha tenemos 8 mesas regionales, en donde estos ambos lados se sientan, exponen sus problemáticas y plantean soluciones. Entonces, esta es una medida innovadora que no tiene que ser algo sofisticado tampoco, es simplemente buscar nuevamente atender un problema público de manera colaborativa y generando valor público en las personas. Entonces, esto es algo que les quería comentar. eh, y muy brevemente, algunos de los aprendizajes o habilidades que considero son necesarios a la luz de estas experiencias. Yo diría que una primera idea es, una cosa es lo que dice la norma, la normativa, y otra es lo que se puede poner en práctica o lo que sucede en la realidad, ¿no? Siempre hay que tener claridad sobre eso, no limitarnos a lo que dice la normativa y no asumir que siempre lo que dice la norma es lo que se hace en la práctica. Eso es algo con lo que uno tiene que lidiar. En segundo lugar, tener siempre esta apertura a distintas perspectivas, ¿no? Que es algo que te va a dar el trabajo colaborativo. Y no solamente distintas perspectivas o intereses, sino también agendas e incluso distintas visiones que te pueden llevar a un enfoque multidisciplinario para abordar un problema público. O sea, un sesgo muy grande que tenemos en el sector público es partir de lo que dice la norma, ¿no? Tenemos a veces una visión muy legalista y eso a veces niega otras visiones que pueden ser enriquecedoras para atender un problema público. Y por último, una última idea que sí quisiera destacar es eh, dos nociones allí que siempre debemos tener presentes. Eso sí es como un aprendizaje que yo he ido ganando a lo largo del tiempo, que no se quede en la teoría, sino que se lleve a la práctica, es siempre pensar en generar valor público. Y eso en ciertos ámbitos a nivel legal se vincula con lo que es el principio pro homine. Siempre buscar maximizar el beneficio del ciudadano, del entorno, de la sociedad. No limitarnos a que, bueno, la norma dice que esta es mi función y yo me limito a hacer esto. Podemos hacer, pero en verdad la generación de valor público puede ser muy limitada o no se va a generar valor público, es decir, un cambio en el bienestar o las condiciones de vida de las personas. Entonces, siempre tener claro eso y siempre preguntarnos, es algo que yo suelo hacer,
lo que estoy haciendo el día de hoy genera o no genera valor público. Muchas veces en el sector público tenemos actividades que son rutinarias, pero en medio de esa cotidianeidad y de las actividades rutinarias, siempre es bueno preguntarse si algo de lo que estoy haciendo, más allá de cumplir con un trámite, requisito, exigencia que puede venir por norma, es si esto genera valor público o puedo hacer algo adicional para generar valor público, pensando siempre no solo en cumplir con mi función, sino en el principio pro homine, en ver cómo maximizo el ejercicio de derechos de las personas, por ejemplo, ¿no? Con eso yo iría cerrando esta intervención.